Bueno, muy buenas noches, apreciados y apreciadas estudiantes. Buenas noches, Jessica Dayan, Alejandra y Richard. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, Buenas noches, gracias. profe. Muy bien, eso sí me gusta. Ni la lluvia, ni el viento, ni el frío. Bueno, vamos a dar 5 minuticos. 5 minuticos. Iniciamos entonces con nuestra última videoconferencia de nuestra materia de gerencia de proyectos. 5 minuticos, muchachos. Pueden irse a tomar un tintico, un cafecito, una gaseosita, muchachos. Yo invito. Eso sí, pues ustedes pagan. Eh, ya nos vemos, muchachos. 5 minuticos.
Bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Dimos 5 minuticos después de iniciar. Muy buenas noches para todos y todas. Entonces, pues bienvenidos a nuestra última videoconferencia de nuestra materia gerencia de proyectos. Muchachos, el día de ayer terminé de calificar en los trabajos de la actividad número 3 de la unidad número 1. Van mejorando, muchachos, y eso es lo que siempre se genera y esa es la expectativa de que ya con esas primeras retroalimentaciones los trabajos subsiguientes pues mejoren en su contenido, ¿no? Y ya pues generemos un poquito más la apreciación de cómo es la metodología PEMBU, qué es lo que se debe generar en cada una de las áreas del conocimiento, cuáles son esos procesos importantes, muchachos, y pues ya he visto pues la evolución, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta antes de iniciar o si no, pues arrancamos de una vez con las últimas 3 áreas del conocimiento, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los stakeholders, muchachos. Jason, cuéntanos, por favor. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Jason. Acércate un poquito al micrófono para escucharte un poquito mejor. ¿Ahí me escuchas mejor? Listo, un poco mejor, sí, señor. Listo. Mira, es que yo tenía una duda frente al tema de la tercera entrega de la actividad número 3. Digamos que en mi equipo de trabajo, nosotros entiendo que eran las primeras 3 gestiones, que era la del alcance, que era la del costo y otra que se me escapa en este momento. Tiempo y La del costo. tiempo. La del tiempo. Sí. En el proceso anterior, tú nos habías dado una retroalimentación en donde nos decía que hacía falta abordar un poco más el tema de las gestiones para el acta de proyecto, el inicio de proyecto. Digamos que nosotros mejoramos esa parte y adicionalmente a eso, pues colocamos de una vez las gestiones como tal, las 10 en el documento, pero tú nos argumentas ahí que no se evidencia dentro del documento pues ninguna de esas gestiones. O sea, no sé si es que de pronto entendimos mal o si de pronto no sé qué hizo falta como tal dentro de las gestiones, dentro de las primeras 3, porque nosotros de una vez avanzamos el documento, hicimos las 10 que hacían falta. Y me preocupa porque pues digamos mañana la siguiente entrega y pues yo pensé que nos había ido muy bien. La verdad estábamos, era inclusive era solamente como complementando un poco lo que ya habíamos hecho, pero definitivamente no. Pues, no. Sí, sé muy bien tu caso, Jason, y el de tu grupo. Recordemos que pues la gestión de integración incluye pues 6 procesos, dentro de ellos el acta de constitución, el plan para la dirección, ¿cierto? Lo que ustedes entregaron solo fue el acta de constitución mejorada y ampliada, pero no desarrollaron, no generaron, no hicieron las áreas del conocimiento número 2, 3 y 4, que era desarrollar la gestión del alcance, con los 6 procesos que se deben desarrollar como tal la gestión del tiempo o cronograma, que con sus 7 procesos que se deben pues desarrollar. Recordemos una parte de planeación. Ustedes hicieron sí un complemento, pero en el acta de constitución, entonces pues no lo puedo valer como un área del conocimiento. Lo mismo el presupuesto, estaba dentro del acta de constitución, pero no hicieron pues el desarrollo de las 4 actividades que se deben desarrollar, ¿no? Una planeación del presupuesto, una parte a nivel de estimación de los costos, la determinación del presupuesto y la parte a nivel de indicadores de gestión. Entonces, pues, de pronto quedó, no sé, mal entendido el ejercicio, pero no era desarrollar dentro del acta de constitución la triple restricción, sino era exportar precisamente esa triple restricción, porque pues todas las actas de constituciones deben tener pues ese contemplamiento, porque precisamente eso es lo que se autoriza, eso es lo que le da pues vida al proyecto con el desarrollo de esa triple restricción. Las áreas del conocimiento, y precisamente la 2, la 3 y la 4, es complementar, es reforzar, es atomizar, es generar como tal una explicación mayor y de forma profunda
de esa información que se daba en el acta de constitución. Entonces, lo que yo vi, evidencié, pues simplemente fue la entrega del acta de constitución, muy bien, mejorada, pero eso no se estaba calificando, por eso les coloqué en lo que se generó, que estaba involucrado la parte del tiempo y del costo, evidenciado parcialmente, pero mira que esa parte inicial, esa parte de planeación o esa parte a nivel de el control, monitoreo y control que se le deben hacer pues a las tres áreas del conocimiento, bueno, a todas las áreas del conocimiento, no estaba evidenciado. Entonces tocaba era sacar, exportar. Esa es la base. Y recordemos que cuando uno mira dentro de cada una de las áreas del conocimiento y cada uno de los procesos, dice, bueno, usted tiene unas entradas, ¿cierto? La entrada generalmente como punto inicial es el acta de constitución del proyecto. Entonces uno tiene que mirar el acta de constitución, extraer la información para poder ampliar el área del conocimiento. Segundo, plan para la dirección del proyecto. Entonces, lo mismo, pues la parte a nivel de la planificación que se hizo de las 10 áreas del conocimiento, se toma lo que se hizo pues para cada una de las áreas y se genera ese complemento. Entonces, pues desafortunadamente Jason pues no se entendió bien la actividad y pues lo que ustedes me entregaron fue el acta de constitución y yo califiqué sobre eso que ustedes me habían entregado. Listo, no sé si queda clara la explicación, muchachos. Sí, señor, qué pena. Pensé que ya me había quitado el silencio. Eh, pues nosotros lo que hicimos para esas gestión de esas tres áreas de conocimiento, pues digamos que fue transformar lo que decía el PNU y pues de pronto fue un error nuestro el incluirlo por el tema de los numerales, pero digamos que el desarrollo como tal de la gestión, pues lo hicimos tal cual como decía pues el libro, ¿no? Digamos que no se unió a eso. Por eso digamos que se nos hizo raro el tema de cuando nos decía que no se evidenciaba. Para la siguiente entrega, digamos que pues como ya tenemos la gestión, por ejemplo, de calidad, tenemos también todo el tema de indicadores y también ya sabíamos cómo hacer el costo de calidad y demás y el recurso humano y comunicaciones, lo vamos a extraer, vamos a bajarlo como un numeral aparte para que se note que está fuera del acta y no sé adicionalmente a lo que se nos ya puede observar ahí si como tal en la gestión de esas tres gestiones hace falta algo más. Digamos que pues me preocupa un poquito el tema de la apreciación en la nota, pues porque siento que está quedando un poquito baja la materia y tenía la idea. Precisamente eso es, Jason, ustedes deben tomar y extraer, y por eso vuelvo y lo digo, la herramienta como tal que se dice a nivel de entradas, a nivel de las herramientas y técnicas y a nivel de salida, es pues generar cada una de esas áreas del conocimiento pues con la información, con los procesos que se dice que se determinan ahí. Y lo dijimos desde la primera videoconferencia, pues no vamos a mirar los subprocesos porque si no nos queda pues un trabajo demasiado extenso y pues tampoco es la idea. Tenemos pues como siempre pues eso es un mes larguito que nos dan pues para poder hacer el desarrollo de la aplicación del PEMBU, ¿no? Pero eso, así como lo planteas ahora, sí es que se debe hacer. Extraer la información que necesitamos y generar como tal la adecuación a los procesos que exige cada área del conocimiento. Y pues lo habíamos dicho que pues el acta de constitución era pues sí, un resumen amplio general de todo el proyecto. Ahí está pues la información base para desarrollar casi, ¿cierto? Casi todas las áreas del conocimiento. Entonces tú tomas la información y se extrae y se genera como tal esa explicación de acuerdo con los procesos que nos exige el PEMBU. Entonces, pues, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos, si no, pues arrancamos. Muchas gracias. Listo, perfecto, Jason. Entonces recordemos también que son pues 8 notas las que sacamos, 4 en la unidad número 1, 4 en la unidad número 2, precisamente por si de pronto hay un pequeño tropezón, un pequeño bajón en alguna de las notas, pues que primero pues no vaya a generar un riesgo de pérdida del módulo,
Segundo, pues también así ya haya un tropezón y ustedes lo van a mirar y lo van a evidenciar, que generando una correcta aplicación del PEMBOK, así tengan pues un tropezón, pues les puede quedar la materia sobre 4, ¿no? Son 8 notas las que sacamos precisamente para evitar esas situaciones. Listo, muchachos, entonces pues seguimos, sí, paramos nunca jamás en la vida, muchachos, ya saben. Voy entonces aquí a compartir mi pantalla. Y ya saben que si de pronto existe pues alguna pregunta, alguna duda en el transcurso, en el desarrollo de la charla, muchachos, nunca me van a interrumpir, simplemente alzamos la manito que ahí alcanzo de pronto a escuchar, o si no, pues levantamos directamente el micrófono, muchachos. Bueno, entonces, a ver, por aquí estamos, acá, la unidad número 2. Entonces, aquí como lo decía precisamente Jason, recordemos entonces que tenemos para mañana 30 de noviembre la entrega de la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos y la gestión de las comunicaciones del proyecto. Ya pues teniendo en cuenta y teniendo un poquito más de claridad en cuál es la metodología, ya sabemos que cada gestión, cada área del conocimiento pues tiene unos procesos que son los que se le deben dar contesta de la mejor manera como tal. La gestión de calidad, recordemos que iniciábamos con la parte a nivel de la política de calidad y luego pues el desarrollo de los 3 procesos que exigía. La gestión de los recursos humanos, recordábamos que pues el resumen era el reclutamiento, la selección, el entrenamiento y obviamente la parte a nivel de la evaluación del personal, ¿no? Ojo, el resumen, ¿no? Tenía pues otros nombres como tal la gestión. Y la parte a nivel de comunicaciones, pues es la parte de quién comunica qué, cómo se comunica y también pues tenía que generarse una situación de una administración de la parte a nivel de los documentos o la gestión por si se hace en la nube, ¿no? Son, digamos que son las más corticas, las actividades que hay pues para el desarrollo del día de mañana, 30 de noviembre, gestión de calidad, gestión de los recursos humanos y gestión de las comunicaciones, muchachos. Hoy vamos a explicar pues las 3 últimas áreas del conocimiento. Vamos a explicar lo que es la gestión de los riesgos. Entonces el resumen pues de esta gestión de los riesgos es que pues es una de las más importantes, es una de las más fundamentales en el sentido que con un riesgo se puede paralizar prácticamente un proyecto. Natalia, cuéntanos por favor. Gracias, profesor. Lo que pasa es que tengo una duda en mi tema especial, en la gestión de recursos humanos. Usted habla de reclutamiento, selección y evaluación del personal. ¿Me podría de pronto ampliar un poco más la información? No, recordemos que este es como dije, el resumen, ¿no? El resumen como tal. Recordemos que tiene pues otro nombre, pues si quiere pues lo miramos acá rápidamente. Chan Chan. Gestión de las comunicaciones, recursos humanos. Acá. Esos son los 4 procesos que se deben hacer. Acá los presentamos acá nuevamente. Entonces, planificar la gestión de los recursos humanos es lo que uno entiende muchas veces como la parte a nivel del reclutamiento. Y ese reclutamiento es lo que tiene que ver con la generación del organigrama, ¿cierto? Usted tiene que hacer un organigrama de cómo va a funcionar su proyecto. Tiene que hacer todo lo que tiene que ver con la parte a nivel de los estudios de puestos, ¿cierto? Tantas personas, vamos a necesitar, digamos, entonces un director de proyectos, vamos a necesitar un gerente financiero, un gerente de comunicaciones, un gerente de ventas, un gerente técnico, etcétera. Y cada uno de esos cargos se debe hacer una descripción. La descripción de un cargo, pues ustedes de pronto lo han escuchado, que es donde se genera pues toda la parte a nivel de conocimiento, la parte a nivel de estudio. Entonces dicen, no, lo que necesitamos un ingeniero industrial, necesitamos un administrador de empresas con tantos años de experiencia, que tenga de pronto pues un curso o un posgrado o que específicamente sea especialista en tal cosa o magíster en tal cosa. Se genera todo lo que tiene que ver la parte a nivel de la descripción de las funciones, de las responsabilidades, quién lo supervisa, de quién depende como tal y la parte a nivel de salario. Entonces yo lo asemejo, ojo, no lo dice así, por eso lo aclaré, la planificación de la gestión de los recursos humanos pues se asemeja mucho a lo que hace uno en una empresa, que es la parte a nivel del reclutamiento. Lo segundo, que lo asemejo pues para mayor entendimiento, no quiero confundirlo, sino es para mayor entendimiento, es la parte a nivel de selección. Selección o adquirir el equipo del proyecto. Entonces yo ya recluté,
cuando uno genera un reclutamiento es generar el mayor número de hojas de vidas para uno poder hacer una buena selección. Si me llega una sola hoja de vida, pues no tendría de dónde hacer la parte a nivel de selección. Entonces, adquirir el equipo de proyecto es hacer todos los procesos para que ustedes puedan generar esa situación de escogencia de su personal. Entonces, decíamos en la sesión pasada que para uno, digamos, hacer esa parte a nivel de esa selección, pues uno podía hacer un plan a nivel de entrevistas, a nivel de aplicación de pruebas generales o específicas, ¿cierto? Y luego, pues, un proceso a nivel de filtros. Entonces, un primer filtro, pues, hacer, no sé, un focus group o una entrevista grupal, luego, pues, va a ser la entrevista por parte del jefe de recursos humanos, luego por el jefe directo, ¿cierto? Entonces, hacer como toda esa parte a nivel de planificación de cómo se va a hacer la selección de personal. Luego, la parte a nivel, y vuelvo, lo digo, lo repito, no es con el fin de confundirlo, sino como que se entienda un poquito cuál es la gestión de los recursos humanos, entonces reclutamiento, selección y la parte a nivel del entrenamiento. Entonces, el entrenamiento o el desarrollo del equipo. Entonces, toda persona siempre necesita pues una parte a nivel de capacitación. Así tenga toda la experiencia del mundo y todos los títulos del mundo, usted llega nuevo a una empresa o a un proyecto. Debe hacérsele pues una capacitación, una sensibilización de la empresa, debe hacérsele, digamos, como tal, una situación de qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los puestos de trabajo y obviamente, pues cualquier otro tipo de desarrollo o capacitación que se haga a través de lo largo del tiempo del proyecto. Y finalmente, esa parte a nivel de evaluación de personal, que es a nivel de cómo se dirige el equipo del proyecto, cómo generamos la retroalimentación, cómo se resuelven el problema, cómo se, digamos, se optimiza el manejo del recurso humano en el proyecto. Listo, pues básicamente eso es el resumen y pues de forma amplia y suficiente lo que queríamos definir. No sé si queda pues más claro, Natalia. Sí, súper claro. Muchas gracias, profesor. Con el mayor de los gustos, Natalia. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, recuerden, como dice por allá algún presentador de noticias, no se queden callados, pregunten por favor. Listo, muchachos. Entonces seguimos entonces ya con la parte a nivel de los riesgos del proyecto. Recuerden pues que esta presentación está en su aula virtual, en la parte de documentos complementarios de la unidad número 2. Octavo, entonces, la gestión de los riesgos del proyecto. Y así, pues, a manera de introducción, le estaba comentando, pues, que los riesgos del proyecto tenemos que tenerlos pero muy bien visualizados. Una pequeña introducción era que, pues, con un pequeño riesgo se puede quebrar un proyecto, puede no continuar. Y pues damos un ejemplo de lo que sucedió pues acá en la sabana de Bogotá. Recordemos con un proyecto que fue muy popular a nivel mediático, una reserva que llamaba Vanderhammer. Entonces una reserva que pues se colindaba pues con alguna situación de unos humedales, con la conejera, ¿cierto? Y que algunos constructores querían generar como una especie de casas campestres y una parte, digamos, a nivel de edificaciones de menos de 6 pisos, ¿no? En la administración del entonces alcalde Peñalosa, él pues dio los vistos buenos, dio la permisología, dijo, listo, dele play, hágale. Pero al momento de cambiar la administración por la de la actual alcaldesa Claudia López, dijo, un momento, eso no puede ser así porque recordemos que hay una legislación ambiental, una situación en la cual ustedes no pueden hacer una construcción cerca de más o menos creo que sean de entre 80 o 100 metros y pues obviamente eso no cumplía con las especificaciones de lo que querían hacer los constructores. Entonces esa licencia como tal se paralizó, se suspendió, vinieron pues algunas consultas y definitivamente no se dejó avanzar en ese proyecto. Entonces mire que una situación ambiental que supuestamente ya estaba solventada por una administración anterior, generó una situación de parálisis y obviamente pues esa plática, porque todas ellos tuvieron que comprar pues parte de esos linderos, pues esa plática pues listo, ahí está invertida, pero ya no se puede hacer ningún tipo de proyecto. Entonces, también decíamos
que pues la parte a nivel de los riesgos pues genera y contempla generalmente la situación externa, ¿cierto? Lo que rodea a un proyecto pero de forma externa. ¿Por qué no interna? Porque algo interno pues sí, yo sé que existe de pronto una situación de riesgo de que alguien robe algo, de que alguien no sea capaz de hacer o asumir tal función, de que falte de pronto algo a nivel de capacitación, pero como es algo interno, yo como gerente del proyecto, como director del proyecto, lo puedo manejar, ¿listo? Pero algo externo no, algo del medio ambiente no. ¿Por qué? Porque son situaciones que no son controlables, ¿listo? Y esa es, digamos, la gran diferencia. Hay algo, pues, un acrónimo muy usado para mirar pues todo ese tipo, digamos, de situaciones a nivel externa y es el famoso PESTAL. PESTAL traduce o simboliza situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y la parte a nivel legal. Pueden existir otro tipo, digamos, de situaciones externas, ¿cierto? Pero, digamos, este es el resumen y esto pues comprende que cerca del 95% de las situaciones a nivel de riesgos externos de un proyecto. Repito, político, económico, social, tecnológico, ambiental y de forma legal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es esta gestión de los riesgos de acuerdo con el PMBOK? Pues la gestión de los riesgos incluye procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, ¿cierto? O sea, uno tiene que primero generar todo lo que es la identificación, tiene uno que tener el radar de 360 grados mirando para todos lados, ¿cierto? Para mirar y detectar qué riesgos puede generar el proyecto, ¿listo? Y más adelante la metodología lo que nos dice es, bueno, usted los identifica, usted después los genera, digamos, como tal una planificación, va a mirar entonces esa explicación de forma cualitativa, luego de forma cuantitativa, va a generar una matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo lo que usted va a simplificar es que pues hay unos riesgos altos, ¿cierto? Que son casi que inminentes, van a haber unos riesgos medios, ¿cierto? Que son pues que pueden suceder, que no pueden suceder, y van a haber unos riesgos bajos, ¿cierto? Que así sean bajos, hay que tenerlos en el radar y hay que hacerles seguimiento. Y para esos riesgos altos o casi que inminentes, pues tenemos que generar una estrategia, una planificación de una respuesta. Y esa planificación de esa respuesta es una estrategia de qué vamos a hacer si se llega a presentar y eso genera un desembolso de dinero, ¿cierto? Así a grandes rasgos. Ya lo vamos a ver un poquito pues más detallado. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. Entonces es importante. Uno siempre ha escuchado en el argot popular situaciones a nivel de amenazas y de oportunidades, ¿cierto? Entonces uno sabe que la amenaza es algo negativo, la oportunidad es algo positivo, pero en un proyecto, una oportunidad en algún momento se puede convertir en un riesgo de forma negativa. Entonces, por eso se denomina riesgos negativos o riesgos positivos. Una oportunidad es un riesgo positivo. ¿Por qué? Pues está la oportunidad. Si yo la aprovecho, perfecto, la utilizo y la exploto, ¿cierto? Pero si no la utilizo, créame que alguien más va a utilizar esa oportunidad. Y en algún momento puede irse en contravía de los intereses del proyecto que yo estoy manejando. Entonces, uno cuando tiene una oportunidad, también tiene que hacerle un manejo de riesgos, que ya lo vamos a ver también más adelante. Y obviamente, pues, los riesgos negativos, pues eso sí, siempre tiene uno que identificarlos y tratar de generar ese nivel o esa descripción. Si ese riesgo me va a impactar de forma alta, media o baja. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se deben manejar para realizar la gestión de los riesgos? Recordemos. Y el primero siempre, siempre, siempre será, y eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, la parte a nivel de planificación. Entonces uno debe generar la planificación de la gestión de los riesgos. Y pues consiste en definir cómo se va a realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Ya lo vamos a ver un poquito pues más detenidamente. Segundo, de acuerdo con esa planificación y como le digo, pues tener, digamos, el radar, ¿cierto? 360 grados, vamos a identificar riesgos. Y esos riesgos, pues hay una, como les estaba comentando, pues una forma de empezar a mirar esas situaciones con el PESTAL.
riesgos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y de forma legal. Entonces, identificar los riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características, muchachos. Muy seguido y va de la mano con el de realizar un análisis cualitativo de los riesgos. Pero recordemos siempre, dentro de la situación que uno conoce, cualitativo, cualidad. O sea, uno identifica los riesgos y luego los explica, ¿cierto? Esta explicación sería de forma cualitativa. Y luego los cuantifica. El número 4 ya lo vamos a explicar de cómo se hace esa parte para volver un análisis cualitativo en algo cuantitativo. Entonces, por el momento, usted va a explicar todos esos riesgos que logró identificar. ¿Cómo? Pues el proceso de priorizar los riesgos para el análisis o para una acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. No, este riesgo, y pues ahí te recordemos que dentro de la mayoría de herramientas y técnicas está la parte de reuniones. Entonces yo no podría contemplar un riesgo y decir, no, es que este riesgo es alto, medio o bajo, o creería que es algo medio alto, o cierto, pues yo hago una reunión con el equipo y miro acá, pongo a consideración, se identificaron estos riesgos, miremos, analicemos, démosle una cualificación de parte del equipo y analicemos este riesgo de forma cualitativa. Expliquémoslo, miremoslo, si esto genera pues algún tipo de impacto hacia el proyecto. Después de lo que yo tengo identificados y analizados de forma cualitativa, pues hago un análisis cuantitativo. Pues realizar el análisis cuantitativo de los riesgos es el proceso de analizar de forma numérica el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Y entonces hay una forma muy sencilla que nos lo explica Penbu para poder entonces hacer ese traslado de un riesgo con un análisis de forma cualitativa en un riesgo de forma cuantitativa. Y recordemos pues que uno siempre trataría de generar situaciones numéricas para poder entonces sobrepasar cuál riesgo es más importante que cuál otro, ¿cierto? De forma cualitativa, no, es que esto es inminente, pero entonces, ¿qué pesa más? La importación de esto o la generación del recurso humano de tal cosa. Entonces, no hay una forma de cómo sopesarlo y eso pues vendría a interpretaciones por parte del equipo. Entonces, de forma cuantitativa, si se le coloca como tal un número, pues ya se sabe que 25 es mayor que 20 y 20 es mayor que 15, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se hace, digamos, esa forma para cruzar y para pasar un análisis de forma cualitativa en una forma cuantitativa? Entonces, hay dos factores que siempre pues, va a tener en la parte a nivel de riesgo, ¿no? Primero, la probabilidad de que ese riesgo ocurra, ¿cierto? La probabilidad de que ese riesgo ocurra, ¿cierto? Y se va a cruzar, ¿cierto? Con el impacto, ¿cierto? El impacto si ese riesgo llega a suceder. Por ejemplo, bueno, para los que estamos aquí en Bogotá nunca ha sucedido un temblor, o sea, un epicentro que sea la ciudad de Bogotá, nunca lo hemos sentido. Sí, han habido un temblor en movimientos telúricos, pero el epicentro es de lejos, del Tolima, de Huila, de Santander, incluso una vez llegó a una réplica de un epicentro que se generó en el Valle del Cauca. ¿Qué sucede, cierto? A nivel, digamos, de impacto, donde llegue a generarse un temblor en Bogotá. ¡Wow! Eso sería catastrófico. Recordemos lo que sucedió en Ciudad de México, o lo que ha sucedido pues, en algunas otras capitales, donde el epicentro del temblor, del terremoto, ha sido la ciudad. Pues no, pues cifras fuertes de destrucción, de vías, de comercio, de infraestructura, muerte, ¿cierto? O sea, la situación del impacto de una situación de terremoto, de temblor en la ciudad sería alta. Si yo califico de 1 a 5, yo le daría 5. O sea, si llega a suceder un temblor en Bogotá, el impacto sería de 5. Pero, ¿cierto? Pero, y recordemos pues la introducción que les estaba comentando. Acá nunca, jamás en la vida ha sucedido un temblor, un terremoto en Bogotá, con epicentro en Bogotá. Hemos sentido pues las réplicas de algunas zonas, como les dije, en el Huila, en Tolima, Santander, Valle del Cauca, incluso una, ni siquiera fue Boyacá, sino cerquita a Boyacá, pues el que les comenté de Santander, ¿no? Entonces,
Si yo digo cuál sería como tal la probabilidad de que suceda un temblor en Bogotá, yo diría que es 1, de 1 a 5, 1. Entonces, mira, yo ya le di unos elementos numéricos, ¿cierto? Que me van a transformar ese análisis cualitativo en algo cuantitativo. Entonces, si yo multiplico el impacto 5 versus la probabilidad que es 1, 5 por 1, 5. ¿Mm? ¿Qué sucedería si yo tomo, no sé, pues otro tipo de riesgo, ¿no? Lo que pasa, bueno, lo que si estoy haciendo un proyecto de construcción y pues mire toda la situación de los aguaceros que ha sucedido, el clima está loco, mire que ya estamos llegando casi que a diciembre y sigue lloviendo, pero a cántaros. Y por ejemplo, hoy que llovió pues por acá en la sabana de Bogotá, fueron como media hora, 40 minutos y eso mejor dicho, inundaciones, bloqueos, unas cosas pues terrible. Si yo estoy haciendo un proyecto de construcción, yo tengo que generar como tal unos movimientos de tierra. Yo tengo que mover no sé cuántos miles de metros cúbicos al día para poder hacer excavaciones, para poder hacer, digamos, la profundización, para poder tener, digamos, unas bases, digamos, más fuertes. Pero si me llueve casi todos los días, pues eso me va a generar retrasos en el proyecto. Porque imagínense, si yo hago un huequito y llueve y eso pues me llena el hueco de agua, me toca sacar esa agua, sea con una motobomba o con algún otro medio que tenga como tal contemplado, pero eso me va a perjudicar el proyecto. Entonces, si yo hago, digamos, un análisis del riesgo y la parte, digamos, de las condiciones atmosféricas o meteorológicas, voy a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? No, 5. Si está lloviendo todos los días, pues es como lo que les estaba comentando. Un riesgo alto es algo que ya casi que es inminente, o sea, ya está lloviendo todos los días. O sea, yo lo califico a nivel de la probabilidad de que llueva 5. ¿Y cuál va a ser el impacto para mi proyecto? Como les digo, si estoy en un proyecto de construcción y tengo que hacer movimiento de tierra, si tengo que estar sacando tierra, pues obviamente el impacto para mí sería 5. Si yo multiplico el impacto 5 por la probabilidad de que llueva 5, 5 por 5, 25. ¿Cierto? Pues para mí ese sería pues un riesgo alto, casi que inminente. ¿No? Y convertí una forma o un análisis cualitativo en forma cuantitativa, muchachos. ¿Listo? Entonces, análisis cuantitativo, el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Pero después de que yo hago estos análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, yo tengo que generar una respuesta a esos riesgos. Entonces, planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Yo voy a tomar esos riesgos altos, esos que casi que son inminentes, y a ellos les voy a generar una respuesta. Pero ojo, cuando yo genero una respuesta, automáticamente eso debe venir con una situación de compromiso, de comprometer la parte a nivel del presupuesto. Perdón, digamos que de una forma que casi acertada, voy a decir, bueno, es que voy a necesitar entonces plata para las motobombas, voy a necesitar, digamos, plata para hacer algún tipo de adecuación física, no sé qué, para que eso pues no me golpee tanto la triple restricción en cuanto a la parte del tiempo. ¿Mm? Pero me va a generar platica. Yo tengo que hacer como tal entonces unas reservas de dinero para poder entonces generar esa estrategia o esa respuesta si ese riesgo se materializa. ¿Listo? Entonces, planificar la respuesta a los riesgos simplemente es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar oportunidades y reducir amenazas. Entonces, yo tengo que empezar, digamos, a mirar esas estrategias que tengo que utilizar cuando el riesgo se materialice y yo tengo que hacer una inversión y tengo que tener pues ya una logística adecuada para poderla desarrollar. Obviamente, yo tomaré esa planificación de la respuesta a esos riesgos con los riesgos que yo considere altos, ¿cierto? No con los medios, sino con los bajos. Con los medios los tengo que obviamente estar ahí mirando, latentes, a ver qué sucede, qué pasa. Con los riesgos bajos también, pues lo tengo que hacer pues un monitoreo periódico, pues no todos los días, pero sí de pronto, no sé, cada 5 días, cada semana, cada mes, dependiendo pues de lo que yo haya logrado identificar. Pero con esos riesgos altos, que es algo que casi que es inminente, ¿cierto muchachos? Inminente, pues ya tengo que tener una situación de una reserva
Ya tengo que tener una situación de que voy a generar una estrategia y que voy a necesitar el uso de esos recursos. Y finalmente, lo que ya sabemos, muchachos, monitoreo y control de los riesgos. El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar un seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto, muchachos. Entonces ya sabemos, indicadores de gestión. El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta. ¿Qué es lo contrario de incierto? La certeza, pero para que algo sea certero, tiene que ser el 100%. Si yo digo, no, lo que pasa es que hay un 99.9999999% de probabilidad de que pues eso esté bien, pero hay un 0,00000001% de que salga mal, ahí hay una probabilidad. Entonces, si no es certeza, es incertidumbre. Entonces, los riesgos siempre vienen pues de una condición incierta, que ojo, de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad del proyecto. Un riesgo puede tener una o más causas y existe algo que se denomina, de pronto ustedes lo han escuchado, la famosa espina de pescado. ¿Por qué espina de pescado? Recordemos que una espina de pescado es así, luego así, luego así. Causa, efecto. Toda causa tiene un efecto. Lo que veíamos un poco también en la parte a nivel de calidad, ¿cierto? Que una situación o una consecuencia de la calidad, pues debe tener como tal siempre un origen, una causa que es la que teníamos que identificar. Entonces, espina de pescado, causa, efecto, ¿cierto? Acción, reacción. Entonces, un riesgo puede ser originado por una acción o por dos acciones o por tres acciones. Si miramos la situación del ejemplo de la reserva Van der Haver, miramos que tenía más de un efecto. Hubo un efecto legal, ¿cierto? Legal ambiental, ¿cierto? Había un efecto también político. Porque claro, pues si el alcalde dice que vamos a generar esto y esto y esto, pues listo. Entonces había una situación también de forma política. Entonces hubo tres situaciones, una política, una ambiental y una legal. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. Y acá pues no nos descuidamos de que también existen situaciones de oportunidades, pero esas oportunidades las tomamos como riesgos positivos y también tenemos que hacer un análisis. Los riesgos del proyecto, como lo explicábamos, tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos, que no se le puede gestionar de una manera proactiva, se les debe asignar lo que les estaba comentando, una reserva. No es que hay un riesgo inminente de que va a llover, entonces pues nos toca tener una plática adicional para adquirir, comprar, alquilar motobombas para sacarle el agüita del pozo. Entonces se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de una manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema. Y por ejemplo, esta segunda forma de tener otra reserva, de la reserva de gestión, creo que aquí lo mencionamos en algún momento, no lo dicen los libros, pero generalmente cuando hay proyectos de construcción, siempre está involucrado, siempre va a suceder que puede haber la alta probabilidad de que haya un muerto, que haya una persona que le pierda la vida en la realización del proyecto. ¿Qué sucede? Recordemos que pues a nivel legal, cuando existe pues una situación de muerte en algún sitio, pues hay que entrar a investigar, y entrar pues, los entes judiciales a mirar, a investigar quién tuvo la culpa, las responsabilidades, ¿cierto? Porque hay unas situaciones penales. Pero también la ley genera algún tipo de situación para uno poder solventar esta pérdida y pues listo, pues la negociación. Entonces uno puede, como proyecto, si hay algún muerto, ir y hablar con la familia del muerto y decirle, bueno, señores, pues yo sé que la vida humana pues no tiene precio, pero venga, le doy 500 milloncitos de pesos, ¿cierto? Y hacemos un acuerdo extrajudicial en el cual usted cesa cualquier tipo de situación o de intento de generar algún tipo de acción legal contra la empresa, contra el consorcio con la que está haciendo pues, la parte a nivel de la construcción.
Y pues es más fácil para un proyecto pagarle 500 millones de pesos, ¿cierto? A la esposa o al familiar, a la persona responsable de ese muerto, que esperar, no sé, 3 meses, 6 meses, un año, hasta que se genere un dictamen y se pueda nuevamente levantar la reserva para poder hacer o seguir más bien con el proyecto. Entonces, ahí muchas veces y muchos proyectos, como le digo, pues a nivel de construcción, pues generan unas reservas de gestión. Obviamente nunca, y eso no lo dice el PUC, recordemos el PUC, el Plan Único de Cuentas, que es lo que pues, la base de la contabilidad pues, de todas las empresas aquí en Colombia, que me puede decir, no, lo que pasa es que acá hay un ítem para muertos. No, no, eso no existe. O sea, se toma una reserva de gestión por un accidente, por no sé qué, pero nunca jamás un muerto. Entonces, esto no lo dicen los libros, pero sí hay que contemplarlo. Si yo no lo contemplo, si no tengo esa reserva, si no tengo pues unas estadísticas, me puede suceder esa situación y tener un muerto y me paraliza el proyecto y eso es casi que mucho que un quiebre. Porque, como le digo, pues desafortunadamente la ley en Colombia no opera de forma rápida y puede demorarse un caso en estudio un año perfectamente. Imagínense un proyecto de tantos millones de inversión paralizado 360 días. ¡Wow! No se quiebra como tal. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? Ojo, recordemos, esto simplemente lo que nos dice y lo que pues ahorita estamos hablando, de que yo para poder hacer la planificación de los riesgos, mire, tengo unas entradas, ¿cierto? La primera entrada del plan para la dirección del proyecto. Yo ya hice una planificación de las 10 áreas del conocimiento, pues tomo pues la planificación que hice para la parte a nivel de los riesgos. El acta de constitución del proyecto, recordemos que había una parte que se decía que era importante mencionar en esa acta de constitución los riesgos de alto nivel. Y por eso es que digo, siempre pues el acta de constitución es la base, ¿cierto? La base amplia, general, holística de todo el proyecto. Y luego se tiene que tomar esos apartados y generar como tal el desarrollo de acuerdo con los procesos que dice cada área del conocimiento. Entonces, si yo coloqué 3, 4, 5 riesgos de alto nivel, acá los debo traer, los debo trasladar y tengo que empezar a hacerle todo el desarrollo de los procesos, de la forma de procedimental que nos explica el PMBOK. Registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización que ustedes ya conocen. Herramientas, técnicas analíticas, juicio de expertos o reuniones, como les digo, pues yo para poder hacer la identificación de los riesgos del proyecto, pues yo sé algunos, claro, y yo puedo numerarlos, pero lo más conveniente sería que yo generara una reunión con el equipo de trabajo, con el equipo más cercano, hiciéramos un brainstorm, una lluvia de ideas y empezáramos a mirar todos los riesgos, identificar todos los riesgos que pueden existir en el proyecto, ¿no? Y la salida pues va a ser el plan de gestión de los riesgos. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? La planificación de la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Beneficio clave, pues asegura que el nivel, el tipo, la visibilidad de gestión de los riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el modo en que se va a estructurar y se llevará a cabo las actividades de gestión de los riesgos. ¿Qué debería tener? Debería tener pues una metodología que define los enfoques, las herramientas, las fuentes de datos que se van a utilizar para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. Roles y responsabilidades. Definir el líder, el apoyo, los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos y explicar cada uno sus responsabilidades. El presupuesto, recordemos muchachos, un riesgo alto, algo inminente, pues yo tengo que presupuestarlo y tengo que hacer una reserva, ¿no? Una reserva o una reserva de gestión, sí, en el caso de que no sea un riesgo muy inminente. Entonces el presupuesto estima, sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios para su inclusión en la línea base de los costos y establece protocolos para la aplicación de la reserva para contingencias y la reserva de gestión. El calendario, también pues hay que definir cuándo y con qué frecuencia se llevará a cabo
el proceso de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y hay que establecer pues, los protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y establecer las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. Entonces, lo que estábamos tomando como ejemplo, un calendario, pues yo sé que, pues, digamos normalmente, muchachos, porque ustedes me van a decir que no, ahorita está lloviendo todos los santos días, pero digamos que hay unas épocas en las cuales llueve más, ¿cierto? Por ahí la temporada de abril, por eso que decían en alguna época las abuelitas, abril, lluvias mil, abril, mayo, junio, ¿cierto? Y en esta segunda época, septiembre y octubre. Como le digo, en teoría, ¿no? Porque hoy día pues está lloviendo y más con fenómeno de la niña, está lloviendo casi que todos los días. Entonces, si yo defino un calendario, sabría que en esos meses que les acabé de mencionar, por ejemplo, abril, mayo y junio, pues hay un aumento de la parte a nivel de tempestades, de lluvia. Entonces yo debería también tener una situación a nivel de definición que en esas épocas va a haber una mayor frecuencia de lluvia y que van a generar como tal unas situaciones de mayor uso de recursos y de estrategias para poder entonces mitigar la parte a nivel de esos riesgos. Y lo que estábamos también comentando, pues categorías de riesgo. Proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales del riesgo y se pueden utilizar diversos enfoques. Entonces, las categorías del riesgo, entonces, si son riesgos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o de forma legal. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. Entonces, recordemos, si yo tengo un riesgo que fue analizado de forma cualitativa, yo lo puedo volver de forma cuantitativa mirando la probabilidad y el impacto. Entonces, lo que decíamos, entonces la probabilidad de que suceda un temblor, un terremoto con epicentro de Bogotá, pues es baja, es 1, pero el impacto donde llega a generarse, pues ese tipo de situación de movimiento telúrico, pues sería alto, ¿no? Pero 5 por 1, 5, y ahí se vuelve ya algo a nivel cuantitativo. La calidad y la credibilidad del análisis de los riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos específicos para el contexto del proyecto. Y entonces parte, digamos, de lo que se tiene que hacer en esta área del conocimiento es elaborar la matriz de probabilidad e impacto. Entonces, una matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular una probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su respectivo impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Entonces, pues ya sabemos que existen pues esa forma, esas categorías, de que tenemos que tener esa planificación, listar esos riesgos, generar un análisis de forma cualitativa, luego de forma cuantitativa, esos riesgos que resultaron altos, tengo que empezar, digamos, a mirar una estrategia para poderlos desarrollar y tengo que tener una parte a nivel de indicadores de gestión, pues para poder hacer esa medición. Pero ¿cuáles serían como esas estrategias que vamos a generar para esos riesgos negativos o amenazas? Entonces hay 4, muchachos, digamos muy amplias, general, pueden existir otras, pero digamos son 4 las formas o las estrategias que se deben utilizar para esos riesgos negativos. La primera, pues lo más lógico, evitar. Si hay un riesgo, yo como proyecto trato de evitarlo. Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger el proyecto de su impacto. En este momento, pues hay una situación, una coyuntura política dura, fuerte. Recordemos cómo ha estado el dólar. Por cada vez que habla un ministro, mejor dicho, la embarra y entonces genera temores en los mercados. No hay inversión extranjera tanto como, digamos, hace algunos años, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un proyecto, yo digo, no, voy a esperar. Voy a esperar a ver qué pasa con la reforma política, con la reforma agraria, con la reforma no sé qué, ¿no? Y cuando ya sepa y tenga el panorama un poquito más claro, pues decido si invertir o no, ¿cierto? Entonces ahí estoy evitando, digamos, el riesgo, porque si llego y eso es lo que están pensando muchos inversionistas, si invierto ya, uy, no, puede haber una situación de que ya no pueda sacar los recursos o que esas reformas me generen una mayor carga impositiva, etc. Entonces yo lo que trato primero es de evitar ese riesgo. Otra estrategia es de transferir el riesgo. Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta.
Entonces, una forma fácil de transferir una situación de riesgo es comprando un seguro. Listo, yo tengo un riesgo de que pronto puede pasar acá una sonada, un mitin, un terremoto, un temblor, el huracán Iota. Pues yo aseguro el proyecto, la maquinaria. Y si yo con eso, pues sí, genero pues obviamente un pago, pero transfiero el riesgo. Y si se daña y se rompe o vandalizan o se daña la máquina, pues listo. Ahí pues lo paga otra persona, ¿no? Transferir como tal el riesgo. O mitigarlo, recordemos la palabra en sí, mitigar, tratar de minimizar el riesgo. Entonces, mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un riesgo adverso, ¿cierto? Como yo trato, digamos, de minimizar ese riesgo. O finalmente, ojo, no simplemente decirlo, acepto el riesgo, no, hay que hacer análisis, hay que hacer estudios y decir, bueno, si pasa esta situación de amenaza, listo, el proyecto lo soporta, no pasará absolutamente nada. Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. Yo llegué, lo medí, lo analicé, si hay un riesgo, pero bueno, eso si llega a suceder, pues no es mucho el impacto que tiene en el proyecto. Asimismo, como hay estrategias para riesgos negativos o amenazas, también hay estrategias para riesgos positivos u oportunidades. Y también tenemos, digamos, 4 estrategias para esas oportunidades o riesgos positivos. La primera, pues si yo veo una oportunidad, trato es de explotarla, claro que sí, ¿cierto? Como se dice, en papaya puesta, papaya servida. Explotar un riesgo positivo es la estrategia de explotar que se selecciona para los riesgos con impactos positivos cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo al alza, en particular, asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. Entonces está la oportunidad, como se dice también, las oportunidades las pintan calva. Entonces yo me aseguro de tomar esa oportunidad y explotarla. Pero ¿qué sucede si de pronto pues esa oportunidad se me sale de mis manos? Me explico. Estamos en un proyecto y hay una situación de adquirir una nueva tecnología que salió y yo la vi, yo la visualicé, pero no tengo la plata, no tengo el dinero, no tengo el capital, no tengo el músculo financiero. Yo puedo mejorarla. La estrategia de mejorar se puede o se utiliza para aumentar la probabilidad y los impactos positivos de una oportunidad. Pues hay una oportunidad, venga, miremos cómo la podemos ampliar, cómo la podemos mejorar, ¿cierto? Muy de la mano con la siguiente estrategia. Yo de pronto no tengo los medios suficientes para explotarla solo, pues puedo compartirla. ¿Qué es compartir una oportunidad? Pues es compartir un riesgo positivo e implica pues asignar toda o una parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para poder capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Entonces, pues yo tengo y visualicé eso, no puedo hacerlo, pues venga hermano, compremos esta tecnología entre los dos. O venga, ¿sabe qué? Mire, yo sé de algo que le puede servir a usted, le interesa, listo, deme tanta plata y le digo qué es. Entonces, yo puedo compartirla. O simplemente, así como en la estrategia del riesgo negativo, aceptarla. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de una manera activa. Entonces, muchachos, esta es como tal la gestión de los riesgos del proyecto. No sé si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, sugerencias, comentarios, muchachos. Natalia, cuéntanos, por favor. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a las estrategias para los riesgos negativos y positivos. ¿Existe alguna herramienta que se pueda utilizar o una matriz o algo que nos pueda recomendar? Uy, claro, digamos a nivel de riesgos. Buenas noches, sí tengo una dudita. Sí, claro, Erika, espérame, respondo a Natalia y ya te doy la palabra, Erika. Entonces, sí existen software
existen, digamos, muchas formas analíticas, existen, digamos, muchas situaciones a nivel de tanto hardware como software para predicciones. Eso se llama pues a nivel de predicción. Por ejemplo, en este momento para generar eso que ustedes han visto en noticias de, mire, es que hay una tormenta tropical y pues se va a convertir en un huracán y va a pasar, pues eso es un software, ¿cierto? Que eso viene pues de algunas potencias que tienen algo que se denomina las supercomputadoras, y esas supercomputadoras son pues unos elementos computacionales muy grandes, robustos, grandes, que logran generar esa medición del clima. Entonces, si hay mucho software como tal para uno poder hacer esos análisis y esas predicciones, ¿no? Obviamente uno tiene que colocar la parte a nivel de los cálculos. A nivel, digamos, más local y algo pues más suave, es generar la parte a nivel de la herramienta que les estaba comentando, la matriz de riesgo, ¿cierto? Esa matriz de riesgo, pues de una forma muy rudimentaria, digamos que casi con las uñas, pues yo logro mirar, evidenciar y generar como tal, pues esa apuesta de esos riesgos que existen en el mercado y que pues obviamente tengo que empezar a generar un seguimiento para poderlos entonces en algún momento, si se logran materializar, pues generar esa respuesta o esa estrategia para minimizar ese impacto. Entonces, existe de lo más básico, como tú decías, una herramienta de la matriz de riesgo, o existen ya software muy elaborados para poder hacer también esa, para contrastar eso. No sé si queda resuelta la duda, Natalia. Sí, profe, gracias. Con el mayor de los gustos, Erika Alexandra, cuéntanos, por favor. Erika, si estás hablando, no te estamos escuchando. Erika, tienes el micrófono cerrado. Erika, ¿me escuchas? Bueno, algún problema técnico con Erika Alexandra. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, qué pena. Listo, ahora sí te ¿Me escuchamos. escucha, profe? Cuéntanos. Profe. Ay, gracias, qué pena. Sí, tenía un problema acá en el micrófono. Ok, no se preocupes, cuéntanos. Profe, qué pena, es que no sé si también tengo problemas de señal y no comprendí bien. Usted explicaba que para identificar los riesgos, pues como lo ideal, creo que entendí así, tomar las áreas del conocimiento, hacer lluvia de ideas con el equipo de trabajo y de ahí saldrían entonces como esos riesgos. Pero no sé si haya una metodología, no sé, quizá más estructurada o que uno pueda tomar de base como para evaluar mejor los riesgos y precisamente como usted habla como el impacto y como para poderle colocar como un número porque llegar a ser muy subjetivo el tipo de riesgo o el riesgo que uno elija. Sí, Entonces no sé si me puede aclarar de pronto un poquito cómo... Si te hago un resumen, eso sí se identificarlos. hace y sí lo explicamos, te hago un resumen, de pronto tenías algún problema con la señal y pues no de pronto atendiste la explicación. Entonces, decíamos que hay una metodología pues para poder uno inicialmente identificar todos los riesgos. Para identificar todos los riesgos habidos y por haber, uno podía utilizar algo que se denomina el PESTAL, tomando situaciones del medio externo, del medio ambiente, situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y de forma legal. ¿Qué riesgos tiene mi proyecto político? Político Petro, político la alcaldesa, político el gobernador, político algo, no sé qué, ¿cierto? Económico, el dólar, la inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento, ¿cierto? Sociales, pues todo lo que tenga que ver la parte social, la parte tecnológica, la parte ambiental o la parte legal, ¿listo? Se identifican esos riesgos, se hace un análisis de forma cualitativa, que es lo que tú dices que pues eso es algo pues muy subjetivo, tienes toda la razón. Entonces, para volver un riesgo subjetivo, cualitativo en forma cuantitativa, es lo que decíamos la matriz de probabilidad e impacto. Y daba el ejemplo, si hay
una situación, un evento que uno diga, bueno, un temblor en Bogotá, nunca sucedió un temblor en Bogotá, nunca. Han habido réplicas, pero en otras, temblores en otras zonas que han tenido una réplica en Bogotá. Entonces, la probabilidad de que pase un temblor en Bogotá es baja, ¿cierto? Si la califico de 1 a 5, pues yo le daría 1. Pero si llega a suceder un temblor en Bogotá, pues el impacto, wow, eso es algo grandísimo. Entonces yo multiplico el impacto de 5 por la probabilidad de 1. 5 por 1, 5. Y daba otro segundo ejemplo para mirar, digamos, el otro extremo. Lluvia, estamos haciendo un proyecto de construcción y el proyecto como tal genera obviamente pues un movimiento de tierras y toca hacer pues unos huecos, un movimiento de miles de metros cúbicos y eso toca programar y de acuerdo con el movimiento que se haga con la retroexcavadora pues toca buscar el número de volquetas, los viajes a donde se llega, o sea, toda una logística, toda una parte a nivel de distribución. Si llueve, pues me va a afectar esa distribución que yo tengo. Si estamos en este momento haciendo el movimiento de tierras, la probabilidad de que llueva, pues es altísima. Todos los días está lloviendo. Y si hoy llueve, mañana llueve, pues pasado mañana, pues hay una probabilidad de que llueva. ¿Cómo me afecta el proyecto? O sea, el impacto de que llueva, pues es alto. Entonces, la probabilidad de que llueva, 5. Versus el impacto de lo que sucede o lo que genera la lluvia en 5. 5 por 5, 25. Entonces, esa es la forma de volver un riesgo, una situación de un análisis cualitativo para que no sea subjetivo y volverlo de forma cuantitativa. Y ahí es donde decía, pues yo no puedo tomarme la atribución de decir cuáles son todos los riesgos del proyecto. Para eso tengo un equipo de trabajo y pues con ellos hago reuniones. No sé si queda entendido, Erika. Sí, señor, muchísimas gracias. Perfecto, listo. Entonces, seguimos muchachos, ya vamos entonces al área de conocimiento número 9, la gestión de las adquisiciones del proyecto. Y pues cuando uno habla de adquisiciones del proyecto, pues es la base de la forma de comprar. Un proyecto puede iniciar mucho antes de generarse el acta de constitución, porque de pronto yo tengo que mandar a hacer un equipo, una maquinaria, y que no se hace, digamos, aquí en Colombia, sino me toca mandarla a hacer en Alemania, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ¿cierto? Tengo que generar como tal, pues obviamente, pues unos dineros, allá no es como acá, no, venga, le pago la mitad, después le pago la mitad. Usted paga todo, ¿cierto? Y va a tener un tiempo en la cual se genera esa maquinaria o ese equipo. Y luego, no es solo mandarla a hacer, luego es traerla, importarla. E incluso algunas maquinarias para algunas factorías, para algunas industrias, son sobredimensionados, son cosas muy grandes que no caben en un camión. Y muchas veces toca contratar 2 tractomulas, 2 gandolas y que vayan con ese equipo, con esa maquinaria por todas las carreteras de nuestra geografía nacional. Entonces, comprar no es fácil, ¿cierto? Toca tener, obviamente, pues una logística, una infraestructura, un departamento muchas veces de compra, un área de compra, para que genere esa situación, que también se genera una parte a nivel contractual. Si yo compro algo, yo tengo una garantía e incluso tengo muchas veces una capacitación. Pero la capacitación yo no la voy a recibir como gerente de proyecto. No, yo espero que ya se termine el proyecto y que se genere como tal la empresa o la siguiente fase para que la persona que va a operar esa maquinaria, pues obviamente reciba esa capacitación. Entonces, mira todas las situaciones que tienen que tenerse en cuenta en la parte a nivel de compras. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? La gestión de las adquisiciones incluye procesos necesarios para comprar o para adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o la vendedora de los productos, los servicios o el resultado del proyecto. ¿Por qué decimos que de pronto muchas adquisiciones es necesario obtenerlas por fuera del equipo del proyecto? Digamos el mismo ejemplo del edificio que estamos realizando. Vamos a hacer 10 pisos de un edificio de apartamentos. Cada piso va a tener, no sé, 5, 6, 8, 10 apartamentos. Cada apartamento pues va a tener una cocina integral, porque vamos a entregar eso, mejor dicho, 100% obra blanca, ¿no? Listo para que ustedes lo estrenen. Imagínense, 10 por 10, 100, lo que es hacer 100 cocinas integrales. Yo como equipo, ¿cierto? Y mi equipo de proyecto podemos hacer la cocina,
pero ¿cuánto tiempo y esfuerzo se me generaría en hacer esas cocinas? Ah, no, pues yo puedo de pronto mirar, no con una sola, sino con varios proveedores, ¿cierto? La decisión de mandar a hacer esas cocinas integrales. ¿Mm? Puedo hacer una parte, puedo mandar a hacer otras cocinas a otra empresa y otras cocinas a otra empresa y otras cocinas a otra empresa. Entonces, ojo, es lo que he tenido que tener como estrategia, ¿no? Cosas que yo voy a necesitar obtener fuera del equipo del proyecto. La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión del contrato, lo que les decía. Pues si yo compro un equipo, una máquina grande, gigante, costosísima, pues eso va a tener un contrato, ¿cierto? Y unas garantías. Y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de adquisiciones, entonces, también incluye el control de cualquier contrato emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora, así como la de administrar las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. ¿Qué se debe hacer exactamente? Entonces, recordemos los procesos dentro del área del conocimiento. Primero, pues planificar la gestión de adquisición. Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El caso, digamos, de las cocinas integrales. Yo sé que no voy a necesitar un proveedor, sino voy a necesitar varios. O sea, yo no le puedo decir a una sola empresa, hágame 100. Primero por el costo, ¿cierto? O sea, no creo que tenga una cocina integral, está costando casi 5 millones de pesos, ¿cierto? Y si le digo que me haga 100, estamos hablando de que hay una inversión de más de 50 millones de pesos que tiene que hacer esa persona, ¿cierto? Para hacerme esas cocinas integrales. Y no creo que de pronto muchas tengan la fuerza. Entonces tengo que buscar varios proveedores. Segundo, efectuar la adquisición. Entonces el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. Ojo, no a todos se les adjudica un contrato, sino a compras grandes o a situaciones, digamos, que se requieran. Si voy a comprar, por ejemplo, papelería, pues no necesito un contrato. Si voy a comprar un computador, pues no necesito, digamos, como tal, un contrato. Son para cosas grandes. Tercero, controlar las adquisiciones, monitoreo y control. El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. Para finalmente, y este es un paso que muchas veces no se genera dentro del mismo proyecto, y es cerrar la adquisición. Me explico. Es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto, pero muchas situaciones, como les digo, no se genera la finalización del proyecto hasta que pase tal cosa. Y si de pronto compramos ese equipo y ya finalizó el proyecto, yo necesito que me den la garantía y que me den la capacitación. Pero la capacitación ya no se va a dar cuando esté el proyecto en sí, sino cuando ya finalice y ya esté la empresa ejecutando la labor. Entonces, cerrar la adquisición muchas veces se da después de que se cierre el proyecto. ¿Qué nos dice el PMBOK? Entonces, pues para yo realizar la gestión de las adquisiciones, tengo unas entradas, el plan para la dirección del proyecto, los documentos de requisitos, los registros de riesgos también, recursos requeridos de las actividades, cronograma del proyecto, estimación de costos, registro de interesados y lo que ustedes ya conocen, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas. Lo que les decía, el análisis de hacer o de comprar. ¿Qué es más rentable para mí? En todos los términos, no solo en la parte económica. Mandar a hacer las cocinas integrales o hacerlas yo mismo. Puede que me salgan un poco más económicas mandarlas a hacer, pero wow, me genera, digamos, una situación de tiempos y de uso de mi fuerza productiva para hacer una actividad que yo puedo mandarla a tercerizar. Entonces, o hago algunas y mando a hacer otras, ¿cierto? Pues son decisiones de hacer o comprar. Juicio de expertos, investigaciones de mercados y reuniones que siempre son importantes. La salida, el plan de gestión de las adquisiciones. Y el resto es ya cuando se ejecute el proyecto. Enunciados del trabajo relativos si los hay, documentos de adquisiciones si los hay, criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer o comprar, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto.
Entonces, ¿qué es el plan de gestión de las adquisiciones? Pues es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe cómo el equipo del proyecto va a adquirir los bienes, los servicios desde fuera de la organización ejecutora. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición, desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el mismo cierre del contrato. Acá tenemos que tener en cuenta, pues, en el plan de gestión de adquisiciones, los tipos de contratos que vamos a utilizar, los asuntos relacionados con la gestión de los riesgos, determinar si se van a utilizar estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de evaluación. Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral si la organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones, los documentos de las adquisiciones estandarizadas si fuera necesario. La gestión de múltiples proveedores, en el caso de las cocinas integrales. La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e informar el desempeño. Restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas. El manejo de extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores y la coordinación del tiempo extra necesario para adquirir estos elementos con el desarrollo del cronograma del proyecto. La determinación de las fechas programadas en cada contrato para los entregables del mismo y la coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma. La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros con el fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. Si yo compro una máquina que vale muchos millones de pesos, pues yo la aseguro y con eso pues obviamente genero una situación o un contraste que podría perjudicar al proyecto y ya pues lo que hago es tercerizar ese riesgo. El establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener la estructura de desglose de trabajo. La determinación de la forma y el formato que se usará para el enunciado del trabajo o contrato relativo a la adquisición. Y creo que lo habíamos comentado de que siempre es importante uno tener un abogado, tener, digamos, esa asesoría jurídica. Me ayuda para elaborar un contrato, para situaciones a nivel del personal, del recurso humano. La identificación de vendedores precalificados, si los hubiese, que se van a utilizar. Métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar contratos y evaluar a los vendedores. Y con eso pues finalizamos nuestra área número 9, gestión de adquisiciones. Muchachos, no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración. No, profe, por mi parte no. Ok, Natalia, muchas gracias. Ya nos Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntanos, por favor. Profe, yo le quiero dar una consulta. En caso, qué pena. Lo del tema de la gestión de las adquisiciones, ejemplo, en lo que estamos trabajando con las compañeras, lo que nosotros vamos a hacer es con unas capacitaciones. Entonces, en ese punto de las adquisiciones, o sea, no como tal se va a comprar, pero el ejemplo que usted daba de lo de las cocinas y todo, sino que son como cosas muy, muy mínimas. ¿Cómo se abordaría ese? Por eso les había dicho en la primera sesión que no trabajáramos servicios. Recuerda que les había dicho que por qué no los servicios, porque precisamente eso me salen con situaciones de esas. No, pues que necesito un computador y ya con eso listo queda el proyecto. Entonces, ahí sí necesito que por favor se inventen algún tipo de adquisición, ojo, y la adquisición no siempre tiene que ser algún tipo de compra de algo tangible. Ustedes también pueden comprar dentro de la situación de capacitación un curso de mejoras de no sé qué, ¿cierto? Entonces, necesito que me utilicen como tal el área de adquisiciones del proyecto. Precisamente por ese caso es que les comentaba que no quería que me hicieran proyectos con servicios, porque los servicios sí, pues tienen desafortunadamente muy pocas situaciones de compras o adquisiciones, y como tú dices, las adquisiciones que se tienen pues son muy mínimas. Entonces, pues para solventar y pues para no entrar pues en detalles, pues necesito que busquen la forma
en que se generen pues adquisiciones, y no solo adquisiciones son compra de equipos y portátiles, sino también, por ejemplo, algún otro tipo de situación como una capacitación o como algún otro tipo de un seguro, no sé, algún otro tipo de situación que me logre generar y mover el área de adquisiciones. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Natalia, cuéntanos, por favor. Profe, es que yo estoy en el grupo de Karina, pero pues el tema de nosotras de prestación de servicios es enfocado a las diferentes especialidades, por ejemplo, psicología, especialización en seguridad y salud, fisioterapeuta y pues está el abogado. Entonces, se enfocó, pero en temas de adquisiciones nosotros lo tenemos enfocados como a los diferentes programas, y dentro de esos programas, por ejemplo, el tema de la fisioterapeuta, entonces la adquisición es como Ok, ahí sí lo pueden enfocar bien, porque ahí pueden como tal hacer un contrato para que la fisioterapeuta, o contratan un abogado, o contratan pues algún otro prestador de servicios, y esto lo pueden hacer también como una adquisición. La adquisición también pues va en ese camino, en esa vía de generar algún tipo de contratación de algún especialista, de alguna especialidad médica, funcional, de un abogado, de un contador. Eso también puede ser por ahí. Ah, ok, gracias. Listo, entonces ahí, como les digo, pues ahí hay que complementarlo para poder entonces hacer el uso del área del conocimiento de las adquisiciones. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué otra preguntita tenemos, muchachos? O si no, pues ya para ir a la última área del conocimiento. Esta sí es muy sencilla, es muy cortica, muchachos. Los interesados del proyecto. Muchachos, recordemos que incluye procesos necesarios para lograr identificar a las personas, a los grupos, a las organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. Recordemos que obviamente el que da los reales, el que da el dinero, el que da el billete, es el sponsor o patrocinador. Él sería pues un interesado, pero no es el único. Damos el ejemplo, si de pronto nosotros estamos desarrollando un proyecto con Ecopetrol y va para allá, para una zona bien distanciada, un pueblo bien por allá metido en la selva o en alguna parte, llegó Ecopetrol, eso llegó con un proyecto, y pues habrán intereses de los moradores, ¿cierto? De los habitantes de ese pueblo, y querrán trabajo, y querrán pues vías, y el párroco y el cura dirán, no, necesito que me arreglen la iglesia, y el alcalde dirá, no, necesito que también me garanticen la pavimentación de la principal o detrás de carretera, o que me coloquen como tal acueducto o alcantarillado. Y eso pasa, muchachos. Por ejemplo, recordemos este proyecto que hay en Córdoba, cerca de algo que se llama Montelíbano, el famoso Cerro Matoso, que es donde hay una explotación de níquel. Y cuando llegó esa empresa hace muchos años allá, esa región era demasiado pobre, y pues el proyecto lo que hizo fue empezar a generar una situación de un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y pavimentó y trajo acueducto, alcantarillado, y generó empleo para toda la población. ¿Mm? Y no porque hay tan lindo el proyecto, no, sino porque llegaron a esa situación de negociación con los interesados del proyecto. Si no lo hubiesen hecho, imagínense cuántos saboteos, cuántas situaciones a nivel de, no sé, bloqueos, no hubieran dejado continuar o facilitar la vida del proyecto. Y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Tenemos que mirar 4 procesos para la gestión de los interesados del proyecto. Primero, pues identificar los interesados, que es el proceso de identificar las personas, los grupos, las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como la de analizar y documentar información relevante relativa con los intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Segundo, planificar la gestión de los interesados, el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de las necesidades, los intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto.
Tercero, gestionar la participación de los interesados, que es muchas veces lo que los proyectos no hacen. Los identificamos, planificamos y luego los dejamos a un lado. Entonces, claro, cuando la gente, cuando esos interesados, cuando ese pueblo, no, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Miren, no nos están cumpliendo, es cuando empiezan a haber esos sabotajes y esos bloqueos hasta que se hacen escuchar y pues desafortunadamente vías de hecho. Entonces, este es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer las necesidades o las expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Y finalmente, controlar la participación de los interesados, monitoreo y control, como les dije, desde el área de conocimiento número 1, gestión de integración, hasta esta área de conocimiento, la número 10, gestión de los interesados, siempre hay monitoreo y control, indicadores de gestión, que es el proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. Miremos, pues es importante volver a mirar cuáles son las salidas que se tienen que realizar. Pues el registro de interesados. Identificar a los interesados, que es el proceso de identificar a las personas, a los grupos, las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, una actividad o resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a los intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. ¿Qué se debe tener en cuenta para generar ese registro de interesado? Entre otras cosas, pues la información de identificación, el nombre, el puesto de la organización, la ubicación, rol en el proyecto, información de contacto, información de evaluación, requisitos principales, expectativas principales, influencia potencial en el proyecto, fase del ciclo de vida con mayor interés, clasificación de los interesados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es reticente. Y con eso, muchachos, ahora sí, llegamos a la finalización de estas 10 áreas del conocimiento, de todo lo que explica pues el PEMBU. Recordemos que pues esta actividad está para entregar del 6, del 1 al 7 de diciembre. Actividad número 2, gestión de riesgos, adquisiciones y stakeholder, del 1 de diciembre al 7 de diciembre. Y paralelamente, desde el 6 de diciembre hasta el 11 de diciembre, vamos a realizar nuestro foro. Recordemos que la explicación de por lo menos 2 áreas del conocimiento y la relación con la vida laboral. Entonces, pues hay que comentarlo también a por lo menos 4 compañeros lo que ellos han explicado. Recordemos que estas explicaciones tienen que ser amplias, suficientes, sustantivas, ¿cierto? Para que generen como tal pues una mayor divulgación y una mayor explicación por parte también de los compañeros. Alejandra, cuéntanos por favor. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Alejandra, adelante. Tengo una duda, pero es sobre la gestión de calidad de los 3 puntos. A ver si tú más o menos me puedes, pues tengo entendido que en esos 3 puntos, digamos en el primero, en la planificación de la gestión de calidad, se deben tener en cuenta las políticas, los requisitos. En el segundo, que es realizar el aseguramiento, la parte de auditoría, y en el tercero, que es control de calidad, que ya son como los resultados, las causas deficientes y la validación de los entregables. Entonces quiero que de pronto me ayudes un poquito más con la explicación sobre gestión de calidad. Ok, pero lo tienes claro. Digamos que la gestión de calidad pues maneja 3 procesos. El primero, planificar la gestión de calidad, y pues para eso decíamos que teníamos que tener en cuenta la política de calidad de la empresa. Entonces, si el proyecto obedece a una empresa, pues simplemente hacemos el traslado de esa política de calidad. Si no obedece a ninguna empresa, pues y hacemos la política de calidad. La política de calidad es algo sencillo, simplemente es la manifestación que hace la empresa, que hace la organización, de que va a velar por el correcto cumplimiento de los estándares de calidad, de acuerdo pues con algunas normas establecidas, con el fin de obviamente satisfacer un producto, un servicio de la mejor calidad, con el compromiso de la alta dirección. Es importante siempre mencionarlo. ¿Por qué el compromiso de la alta dirección? Si no existe alta dirección, no hay calidad.
porque la alta dirección es la que asigna recursos, asigna personal, jala orejas, y uno cuando estaba trabajando pues en calidad sabe que muchas veces si se cita, no sé, a los vicerrectores, vicepresidentes, a los gerentes, a gente, digamos, de mucho nivel dentro de la organización, dentro del proyecto, ellos no asisten. O manda auxiliares, o manda pues a alguien que lo reemplace, ¿no? Mientras el gerente está, el dueño, la persona que manda, es el que jala las orejas y hace que se obedezca eso. Entonces, ahí yo planifico. ¿Y cómo es planificar la calidad? No, yo quiero de pronto que este esfero sea de calidad. Entonces, yo tengo que comprar unos materiales acordes, tengo que comprar unas tintas muy buenas, tengo que comprar como tal una tapa que sea acorde con lo que yo quiero. O sea, es establecer lo que uno quiera generar a nivel del proceso de calidad, del producto, del proyecto. ¿Listo? Para ello, y el segundo paso es asegurar esa calidad. Y yo para asegurar la calidad tengo que generar auditorías. Yo tengo que auditar de que sí se esté comprando el material que yo digo, de que sí se estén generando los elementos y el proceso como yo lo establecí, que primero se hace esto, luego se hace esto y luego se hace esto, ¿cierto? Lo que de pronto en algún momento lo dijimos como el ejemplo de McDonald's. McDonald's es una franquicia, ¿cierto? Y la franquicia cuesta billete, porque eso como tal es un proceso y un procedimiento. Y le dicen y le enseñan los trucos y los secretos. Mire, es que usted las papas fritas tiene que rebanarlas así, 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 tiene que meterlos por 17 segundos a la olla freidora, tiene que echarle 137 gramos de sal, ¿cierto? Le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo digo qué es lo que hay que hacer, luego tengo que auditar de que lo que yo digo es lo que se esté haciendo para garantizar la calidad como tal. Y luego tengo que controlarla, ¿cierto? Que es el proceso de monitorear y generar esos resultados de la ejecución de esas actividades de control con el fin de mirar el desempeño y evaluar como tal si se está haciendo como tal lo que yo dije o no. Básicamente es como el resumen, Alejandro. Muchas gracias, profe. Con el mayor de los gustos. No sé si hay alguna otra pregunta. Karina, cuéntanos, por favor. Profe, qué pena retrocederse uno, sino que lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de estar en la clase pasada, pero me vi la grabación, ya me la he visto 2 veces. Y en mi caso me tocó la parte de lo de la gestión de las comunicaciones y no lo tengo muy claro para realizar pues como ese punto. Entonces no sé si rápidamente me puede como ilustrar un poquito porque no sé cómo no tengo claro por dónde iniciar. O sea, pues sé que hay que identificar pues al interesado en el proyecto. Entonces me gustaría que me explique un poquitico más sobre ese. Entonces recordemos que pues comunicaciones en un proyecto uno siempre está comunicándose, ¿no? Pues eran 13 procesos: planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y controlar las comunicaciones. ¿Qué se hace en planificar la gestión de las comunicaciones? Es buscar todos los requisitos de comunicación que haya en el proyecto. Entonces, de los jefes, de los empleados, entre pares, de forma vertical, de forma horizontal. Y ahí, digamos, una forma fácil de generar esa planificación es generar una matriz de comunicación. Mirar los interesados, los que comunican, el medio por el cual se comunica, ojo, de forma verbal, por un correo electrónico, por un memorando, ¿cierto? Para luego gestionar esa comunicación. Y recordemos que ahí lo decíamos, proceso de crear, distribuir, recuperar, almacenar la disposición final de la información. ¿Quién va a tener la información final? ¿Quién la va a archivar? Ojo, independientemente que sea comunicación física, ¿cierto? Que yo haga un memorando, que haga un papel, o que sea en la nube, ¿cierto? ¿Quién tiene como tal el control? ¿Quién la va a recuperar? O sea, hay que colocar, obviamente, esos niveles de autoridad en comunicación. Por ejemplo, el sponsor es el único que tiene autorización de hablar con el director del proyecto. Y entonces, pues sí, pero si el sponsor quiere hablar con, no sé, con otro mando medio, ¿será que lo hace o no? Pues uno trataría, no, si el sponsor, yo soy el gerente del proyecto y si va a hablar mi sponsor con algún subordinado, pues yo trato, no, yo siempre de ser el canal. O sea, esas son las situaciones que hay que tratar de establecer en la parte de comunicaciones y al final siempre recordemos los
la parte a nivel del monitoreo y control. Y para gestionar esa situación yo tengo que controlar las comunicaciones y tengo que mirar si yo tengo que hacer informes quincenales, pues que sean informes quincenales, ¿cierto? O sea, un informe quincenal quiere decir que sean 2 informes en el mes, y si mi proyecto dura 10 meses, tienen que ser 20 informes en el año, en el transcurso del proyecto. Entonces, yo tengo que mirar y generar esos indicadores para que ese proceso de comunicación pues vaya acorde con lo que yo estoy realizando. ¿Listo, Alejandra? No sé si queda pues un poquito más aterrizado. Karina, profe. Perdón, Karina. Profe, entonces, lo que le entendí, entonces, como tal, lo que usted quiere que se le entregue pues, en la actividad, le entendí que hacer, digamos, una matriz o un cuadro donde se explique el paso a paso de la comunicación. Sí, de todos los interesados, ¿quién Así comunica mismo. qué? El medio en que se comunica, la frecuencia en que se puede comunicar. Ok, profe. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos, Karina. Muchachos, ¿qué otras preguntas tenemos? Recordemos, así pues como nos lo recordó Karina, esta sesión y todas las sesiones y videoconferencias que hemos realizado quedan grabadas, y pues yo de forma paternalista las subo en YouTube, y lo que les hago es generar el link para que no tengan problemas o inconvenientes muchas veces cuando lo miran con otro usuario, con otro correo que no sea el institucional. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, pues dejamos hasta acá esta videoconferencia, esta última videoconferencia, muchachos. Recordemos entonces el cronograma, recordemos que pues terminamos y finalizamos el 11 de diciembre, y pues las dos actividades pendientes de demás, el foro y la parte del examen, que pues el cuestionario es el mismo, básicamente de la metodología que se hizo el cuestionario de la unidad número 1, 10 preguntas para resolverse en 30 minutos con una sola opción. Entonces, muchachos, un placer pues haberlos direccionado. Recuerden que si tienen pues alguna otra pregunta adicional, me la pueden hacer por el aula virtual. Entonces, muchachos, recuerden, sean felices. Edgar les dice que estén muy bien. Feliz resto de noche. Gracias, profe. Muy buena la actividad de hoy. Ok, me alegra que te haya gustado, Natalia. Que estén muy bien, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos y todas. Que estén bien.